Buenas tardes, compañeros y profesoras. A continuación presento la actividad de esta semana, que es diseñar alguna actividad de integración con la tecnología, algún software o alguna applet para la enseñanza-aprendizaje de la matemática en un salón de clases. El primer punto que solicita la actividad es que revisáramos tres o más applets en, en el internet para que pudiéramos explicar la secuencia que pensamos realizar. Dentro de que también que representa el objeto matemático que queremos estudiar. En este caso, el objeto matemático que yo pretendo dar es la suma de vectores, o sea, el objeto matemático son los vectores. ¿Qué tipo de representación es? Es gráfica. Presento algunos applets que me serán de mucha ayuda, ya que yo trabajo con alumnos de una preparatoria de la UAGRO y doy la clase de física 1 para alumnos de segundo semestre, donde se toma el tema de vectores. Algunos de los applets que encontré en internet, todos son de GeoGebra. Aquí está uno donde su tema principal es el vectores por el método del paralelogramo, vectores por Jesús Sedán Bardes del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Acuña. Presento su enlace. Este documento lo voy a subir a la misma plataforma. Ahí pueden estar los enlaces para que los puedan checar cuando gusten. El objetivo de esta applet es visualizar las operaciones básicas como producto escalar, producto vectorial de dos vectores. Otro tercer applet por Leopoldo Aranda Murcia, que es suma de vectores, sus propiedades. Por ejemplo, si me meto esta applet, puedo visualizar moviendo estas barras de aquí. Por ejemplo, para una propiedad sería cómo la suma de dos vectores desplazándolos me dará como este resultado de aquí, la resultante. La propiedad conmutativa, como colocando uno de los vectores, la cola de uno de los vectores en el final el inicio de uno de los vectores en el final del otro, nos da como resultado un vector que va desde el primer origen hasta el final. Eso nos dice que es la propiedad conmutativa de los vectores. Así los alumnos pueden visualizar gráficamente qué es lo que ocurre. Esto es el método del paralelogramo. Imagínense estar tratando de hacer todos estos diagramas o dibujos en un pizarrón, cuando en la actualidad, por ejemplo, la propiedad asociativa, vemos cómo es el método del polígono, pero ya aplicado para muchos vectores. Y ya no tenemos que andar haciendo dibujos en el pizarrón. Bueno, en fin, esta es una de las applets que podemos encontrar en la red. Otro es con las componentes de un vector. Por ejemplo, cuando ya se les está enseñando a los alumnos por el método analítico, matemáticamente o algebraicamente, cómo es la suma de los vectores, en algún punto de eso tienen que descomponer los vectores en sus componentes. Y con esta applet, pues pueden visualizar cómo un vector
se puede descomponer en un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. En fin, eh, aquí están algunas applets muy idóneas para los vectores. El siguiente tema de esa actividad es que yo diseñara una secuencia didáctica o una propuesta de clases tomando en cuenta el objeto, el tipo de obstáculo o error que yo he visto en los estudiantes. Por ejemplo, cuando ya toco este tema de los vectores, el tipo de obstáculo que más observo es el didáctico. ¿Por qué? Porque una de las características esenciales de los vectores es que cumplen con ciertas reglas algebraicas como la suma y la resta. Los alumnos, al encontrarse con vectores que no son colineales, que no nada más se va a sumar directamente la magnitud de cada uno de los vectores, ellos, los alumnos, creen, o su sentido común piensa que deben nada más de sumar la magnitud de cada uno de los vectores directamente, cuando en realidad lo que deben de usar es métodos de suma de vectores que, que son completamente diferentes. Por ejemplo, los métodos gráficos, que donde van a utilizar escalas, regla, transportador, etcétera, y el método analítico, donde van a descomponer vectores en componentes, funciones trigonométricas, utilizar el teorema de Pitágoras, en fin. ¿Por qué este didáctico? También porque son otros conocimientos, otros temas donde alguna vez hubo un obstáculo y este seguirá propagándose a menos que se detecte y se corrija. Los obstáculos didácticos provienen de la enseñanza y se deben evitar porque impiden obstáculos de una nueva manera. Estos obstáculos didácticos también se propagan a través de las palabras o imágenes que fueron usadas inadecuadamente. Entonces, el sumar vectores recae en algo donde debo tomar mucho énfasis en los alumnos, de que no nada más sumen, sumen las magnitudes directamente, sino que hay que usar otros métodos como el algebraico, el método analítico y en los métodos gráficos, que va a ser el tema que voy a tocar en la secuencia didáctica para utilizar applets con GeoGebra. Me voy a centrar en los métodos gráficos de la secuencia que voy a presentar a continuación. ¿Qué dice la historia en los libros y en las investigaciones del objeto matemático que estoy trabajando, que son los vectores? Ortiz, Sánchez y Guadalupe en el 2019 nos hablan que esto viene desde la época de Heráclito, Platón y Aristóteles, con una postura epistemológica helénica, a pesar de la deminocomia de Hegel, Kant y Comte, donde cada una de sus posturas presentan instantes que transformaron momentos históricos la investigación de un sistema general. El primer punto clave en la historia del tema de vector fue en el libro muy famoso de Euclides, el de los elementos, donde se establecieron 5 nociones que se consideraban verdaderas, ¿sí? Otro elemento sobresaliente en la concepción fue lo de la concepción del cálculo diferencial e integral. Ya sabemos que eso fue a través de Newton y de Leibniz. La concepción del cálculo nos da una ruptura epistémica del devenir del ente como un continuo nacimiento y destrucción. Siguiendo a través del tiempo, ya para 1692 ya existían los términos como abscisas y ordenadas por Leibniz. Entonces ya se empezaba a incluir o tratar lo que era el eje cartesiano. Según Maur, en 1994, el símbolo de un número imaginario es una invención de Euler.
Así, se dieron cuenta también que los números imaginarios, aparte de que podemos representar los números en el eje horizontal X, también podemos representarlos como en un plano cartesiano donde ya existen también números con parte imaginaria, para que así pudieran llegar los números complejos. La transición de los cuaterniones al análisis vectorial se dio en el contexto del álgebra, que generalizaba los números complejos. De esta manera apareció el cálculo vectorial, que tiene por pioneros a Gibbs y a Heaviside. De acuerdo a Kay, con la aparición de los teoremas de Green, Gauss y Stokes, el cálculo vectorial ya quedó estructurado de una forma definitiva. Otro punto importante en la historia fue cuando surge la grandiosa teoría de la relatividad de Einstein, la relatividad especial y la relatividad ya más formal, que es la general, donde el espacio y el tiempo ya no son considerados conceptos separados, ya es un solo ente único, el espacio y el tiempo ya se manejan como un solo ente, donde el observador adquiere importancia, donde depende mucho el marco de referencia. En fin, los tensores se pueden desarrollar para diferentes espacios, dimensiones, de diversos órdenes y componentes. Los vectores nos sirven para visualizar fenómenos de la vida cotidiana a través de imágenes que son flechitas, para representar altura topográfica, velocidad, aceleración, tensión, fuerza, deformaciones, etc. Así, estos sensores o vectores poseen propiedades que son adecuadas para la simplificación de expresiones y la representación de elementos que se caracterizan por tener múltiples dimensiones en el espacio. Un mapa conceptual de lo que voy a presentar de mi objeto matemático es pues está en función de los vectores, donde lo que se pretende es que los alumnos utilicen algún software o algún applet para que puedan representar vectores, entiendan lo que es magnitud, dirección y sentido, que los vectores se pueden restar, se pueden sumar, y cuando se suman hay dos métodos, el método del polígono y el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo los vectores no los podemos mover, y en el del polígono los vectores los desplazamos a través del espacio manteniendo su dirección y sentido, pero los vectores los podemos mover. En sí, este es el mapa conceptual del objeto matemático que voy a trabajar. La secuencia didáctica que pienso utilizar con los alumnos es la siguiente. Teniendo en cuenta que en física, que es la materia que voy a trabajar con ellos, el entendimiento de los conceptos básicos relativos a este tipo de cantidades son fundamentales en la concepción de las metas de aprendizaje para algunos cursos de educación media, ya que juegan un papel importante en las diferentes etapas del proceso educativo, facilitando el estudio y comprensión de una amplia variedad de fenómenos, entre los que sobresalen movimiento, campos, como ya lo mencioné, velocidades, fuerza. Con este trabajo se analizará la incidencia de la aplicación de secuencia didáctica, que tiene por objetivo la solución de problemas sobre la representación y la suma vectorial por métodos gráficos. Tengo que empezar con los alumnos tocando vectores, donde diferencien qué es una cantidad escalar de un vector. Lo primero que debo de trabajar con ellos es diferenciar una cantidad numérica, que es una cantidad escalar, y lo que es un vector. Aquí
trato algunos ejemplos de qué cosas son magnitudes y otras de las que son magnitudes vectoriales, como fuerzas, velocidades, etcétera. Ya lo mencioné varias veces. Lo siguiente a tratar con los alumnos es una definición. ¿Qué es la definición? Un vector es una herramienta, es un dibujo, es una flecha que representa alguna magnitud física a través de su longitud, su dirección y sentido. Esta es la representación gráfica de un vector. Es una flecha en el espacio, en un plano. Después les tengo que explicar a los alumnos qué características debe tener un vector. Como las características son cómo identificar su nombre, el sentido es la flecha, el módulo que es su magnitud o la dirección. En dirección recordemos que hoy, en fin, aquí están algunos, bueno, los conceptos de cada uno de esas características de un vector, su nombre, sentido, magnitud y dirección. Y una vez ya que traté con los alumnos eh, que diferenciaran entre cantidades escalares y vectoriales, que les diera la definición de vector, las características que debe tener un vector, ahora sí ocupo el applet, eh, donde los alumnos van a ver la representación vectorial. Por ejemplo, van a usar van a ellos dibujar en la applet un vector de 4 centímetros a 120 grados. Otro ejemplo, otro vector D de 3 centímetros a menos 60 grados, ¿sí? En fin, y ellos lo van a dibujar en applet. Ahorita presento el applet. Entonces lo que visualmente harían los alumnos o trabajarían con esta applet, donde pueden jugar con con el ángulo o dirección de un vector y su magnitud. Entonces los alumnos aquí van a poder visualizar gráficamente. Si yo les pido, trácenme un vector a 45 grados con magnitud 5. Entonces trazan 45 grados y magnitud 4. Y así, por ejemplo, si yo les digo, si yo desplazo este vector que sé que es de 4 unidades de magnitud sobre el eje horizontal, se supone que debería de quedar exactamente en el 4, o si lo pongo a 90 grados debe quedar exactamente en 4. Entonces lo mueven al eje horizontal y visualizan que sí, lo mueven a 90 grados y pueden visualizar que queda exactamente en 4. De esta manera los alumnos pueden ver gráficamente y no tenemos que andar haciendo dibujitos en el pizarrón que nos cuesta tiempo. La potencia de estas herramientas como GeoGebra las deberíamos de potencializar más en nuestros cursos. Continuando, ya una vez que ya saben representar un vector en el espacio, los alumnos que ya conocen su definición y diferencian magnitudes escalares de vectores, ahora se les presenta cómo sumar esos vectores. Como lo dije hace rato, el obstáculo primordial que veo que con el que se enfrentan los alumnos al momento de tomar este tema de suma es que saben que va a haber 2, 3, 4, 5 vectores y su intuición es que pues si es suma, suman las magnitudes de cada uno de los vectores y ya está. Pero no, resulta que los vectores se tienen que tratar de un poco distinto.
Entonces, por métodos gráficos a través del GeoGebra les presento algunas técnicas para que ellos visualicen que realmente no nada más es sumar. Si esto mide 3 centímetros y esto mide 4 centímetros, el resultado me va a dar 7. Vamos a ver, ellos van a visualizar a través de applets en GeoGebra cómo obtener el resultado, y lo van a visualizar y van a poder comprender más estos objetos matemáticos. Lo primero que les enseñaría sería el método del paralelogramo, donde sumar dos vectores es trazar una línea de igual magnitud y igual dirección que este vector A al final del vector B paralelo, y otro vector paralelo al vector B que empiece en la punta del A, y donde haya la intersección será la suma de esos dos vectores, la cual va a ser del origen al final de la intersección de las líneas paralelas que trazaron. Ese es el método del paralelogramo paso a paso. Dados dos vectores, coloco uno sus inicios en un mismo origen, empiezo a trazar las paralelas, y el vector resultante o la suma de los dos vectores es el vector que va del origen a la intersección de las líneas paralelas que trazaron, o un vértice del paralelogramo. El otro método que les presento a los alumnos es el método del polígono, que este método ya podemos poner más de dos vectores. En el caso del método del paralelogramo es para dos vectores, pero el método del polígono ya nos sirve para 2, 3, 4 más vectores. En este método lo que se hace es, dado dos vectores, un vector, su inicio se coloca al final del otro vector, y el vector resultante va a ser desde el origen principal hasta el final del último vector. O sea, va a ser la suma. Aquí está paso a paso el método del polígono. Por ejemplo, dado estos tres vectores, el vector A, B, C, tomo el vector A, al final del vector A coloco el vector B con su misma magnitud y su mismo ángulo de inclinación. Al final del vector B traslado o muevo este vector C al final del vector B, y la suma de los tres vectores va a ser el vector que vaya desde el origen hasta la punta. ¿Cómo van a visualizar esto los alumnos? Ahorita les presento la applet, pero en sí lo que podrían hacer como ejemplos es, por ejemplo, buscar el vector que sea el resultado de la suma de dos vectores, donde si el vector A vale 4.5 centímetros con 120 grados de inclinación, y dado el vector B de 5 centímetros con 0 grados de inclinación. Entonces los alumnos van a jugar en la applet y colocar estos vectores para obtener la suma, y van a visualizar ellos las rectas paralelas a los vectores A y B, y van a visualizar cómo el resultado S sería desde el origen hasta la intersección o el vértice del paralelogramo. Y para el método del polígono van a realizar estos ejercicios donde, por ejemplo, se les va a presentar este conjunto de vectores, el vector A, B, C, D y E, 5 vectores. Y se van a dar cuenta que no importa el orden en que empiecen a colocar los vectores, el resultado será el mismo. Por ejemplo, primero se les pedirá que coloquen el vector C, luego el A, B, C y D.
Entonces colocarán en primero el vector C a 125 grados, empezarán con el vector C, luego el A, luego el B, E, D, y al final del D trazarán un vector o visualizarán, perdón, un vector que vaya desde el origen hasta el final del último vector. Visualizarán su ángulo y se darán cuenta que no importa el orden en que empiecen a sumar estos 5 vectores de acá arriba, el resultado S, que en este caso es el vector negro y el vector negro, siempre tiene una magnitud de 3.3, 3.3, 3.3, con el mismo ángulo aproximadamente a 276 grados. Esto se da dado que la suma vectorial es conmutativa. Entonces, los alumnos van a estar en esta applet, donde jugarán con vectores, con sus ángulos, su magnitud, y visualizarán en esta parte el resultado, que en este caso es una magnitud de 9.5, y van a ver cómo el vector resultado de la suma de A y B es un vector que va desde el origen hasta la intersección de las dos rectas paralelas trazadas a los dos vectores. Ese para el método del paralelogramo. Y para el método del polígono van a ver cómo un vector A se coloca, perdón, el vector B se coloca a partir del vector A donde termina, y el resultado es desde el primer origen hasta la punta del último vector. Ya los alumnos van a poder jugar con ángulos que van desde 0 hasta 360 grados y con distintas amplitudes. Por ejemplo, el método del polígono y el método del paralelogramo, no importa qué método utilice, se supone que, bueno, no se supone, tiene que dar el mismo resultado. Así, si yo les pido a los alumnos que me calculen el resultado de sumar el vector A que esté a 20 grados, con una amplitud de 4, y que el vector B esté a 65 con una amplitud de 6, es 20 grados amplitud 4, 65 grados amplitud 6, da como resultado 9.3. Esto fue realizado por el método del paralelogramo, pero si pongo las mismas características para el método del polígono, debe dar el mismo resultado. Entonces 20 grados y 4 de amplitud. 20 grados, 4 de amplitud, y para el otro era 65 y 6. 65 y 6 y da como resultado 9.3. Bueno, compañeros, profesora, esto es mi participación de la secuencia didáctica de alguna clase que pretendo dar con los alumnos usando applets de GeoGebra para que ellos puedan realizar, visualizar mejor gráficamente la suma de vectores por el método del paralelogramo y por el método del polígono. Y muchas gracias. Hasta luego.